Ingeniero, buenas noches. El día de hoy vamos a exponer la cuarta clase asíncrona con los siguientes temas. La composición del transformador trifásico. Este transformador trifásico se encuentra con un núcleo de 3 columnas constituidas por acero muy delgadas, donde se encuentran enrolladas 6 bobinas o devanados de cobre, por lo que 3 de estas bobinas serán destinadas a las líneas primarias y las 3 restantes a las líneas secundarias y de menor voltaje. Como podemos observar aquí en la imagen, nosotros tenemos un transformador. En este transformador podemos observar que se encuentran 3 núcleos, los núcleos de la parte interna del transformador, como podemos observar aquí. En el transformador trifásico, en la columna 1, como vemos aquí, en la columna 1, tendremos la bobina del primario y cuyo extremo A conectaremos la fase L1 y además en esta misma columna tendremos enrollados la bobina del secundario o de salida, que nos dará una tensión de salida diferente y que se llamará L1. Esta salida L1 al exterior de la bobina del secundario se hace a través del extremo o borde A. La bobina de la columna 2 se encuentra la fase L2 y la L3 a la tercera bobina de la columna 3. Como podemos observar aquí en la gráfica, aquí tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Tenemos las conexiones de la bobina. Esta se divide en secundaria y primaria. El funcionamiento de un transformador de impulso. Se dice que un transformador de pulso es un transformador mejorado que produce pulsos eléctricos de gran velocidad y amplitud constante. Suelen utilizarse en transmisión de información digital y en transistores, especialmente con circuitos conductores de compuertas. Estos transformadores de pulso o impulso funcionan con umbrales de potencia inferiores. También funcionan como transformadores de banda ancha. Esta clase de transformadores, el rango de frecuencia y la conformidad de la señal se determina mediante factores extremos como la capacitancia del interbobinado, la capacitancia individual de cada bobinado e incluso resistencia. El transformador de impulso, los transformadores de pulso o impulso están diseñados según los grados de potencia, la inductancia, los valores nominales de la tensión, la frecuencia de operación y el tamaño, la resistencia, el rango de frecuencia y la capacitancia del bobinado. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos el transformador de impulso o también conocido como transformador de pulsos. Dice, ese transformador de pulso que está posee 4 patillas. Entonces determinamos un devanado primario y un devanado secundario. Como podemos observar, aquí tenemos el devanado primario y el devanado secundario. Las reglas del transformador siguen siendo las mismas. En este caso, la relación entre la transformación va a ser la tensión en el primario entre la tensión del secundario, que es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. En este caso, estos transformadores simplemente
buscan transmitir un pulso. Ese es el fin de estos transformadores, transmitir un pulso. El funcionamiento de un transformador de corriente. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético entre el núcleo de hierro. Este flujo viaja desde el devanado primario hasta el devanado secundario. Como podemos observar nosotros aquí en la imagen, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el devanado primario versus el devanado secundario. Como nosotros observamos la corriente, como nos dice que este flujo viajará desde el devanado primario hasta el devanado secundario. Con su movimiento origina una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Según la ley de Lenz, la corriente debe ser alterna para que se produzca esta variación de flujo en el transformador. No se puede utilizar con corriente continua. Simplemente estos transformadores se los puede utilizar con corriente alterna. Bueno, esto fue la explicación sobre los transformadores de pulso o impulso, el funcionamiento del transformador de impulso y la composición de un transformador trifásico. Muchas gracias.